Y bueno, tenemos en este momento en la vía telefónica a nuestro reportero deportivo, a Jesús Arias, quien se encuentra allá en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, siguiendo a la selección mexicana. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos platicas sobre el tema del Tri? ¿Quién podría estar en la portería? ¿Qué pasa con el Tata Martino? Adelante. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Así es, como lo comentas, estamos dándole seguimiento acá al Tri. Una selección, por supuesto, tranquila. Estábamos a un día de que se enfrente a su similar de Venezuela. El día de ayer el Tata Martino por ahí en una entrevista mencionó a Diego Lainez, uno de los referentes justo del fútbol mexicano, que se espera que despunte en el fútbol europeo. Fueron de las cosas más destacadas mencionar que el Tata Martino esperaba que Diego Lainez jugara más partidos aquí en el fútbol mexicano. No fue así, Lainez ya está en Europa, espera ahora que despunte para después poderlo llamar al Tri. El día de hoy reconocerán la cancha del Mercedes-Benz Stadium. Mañana a las 8 de la noche, pues ya lo comentaba, se enfrentarán a su similar de Venezuela. También mencionarte el portero Guillermo Ochoa, que seguramente va a ser el titular. Mencionó también en una entrevista que está más contento con el Tata Martino que con las rotaciones que hacía Juan Carlos Osorio, por ahí quizá haciéndole la barba al técnico argentino. Ya esperaremos a ver que dé la lista de titulares el Tata Martino para ver quién va a ser el portero, pero seguramente estará Memo Ochoa, Raúl Jiménez y 9 jugadores más. Muy bien, mi estimado Jesús, pues muchísimas gracias por este reporte, mientras que bueno, lo que vemos es el partido del día de ayer en el torneo Esperanzas de Toulon. Bueno, a ver si se te pega algo desde allá de Estados Unidos, mi estimado Jesús. Bueno. Ya veremos, pero cómo te portas a lo largo de estos días. Ya veremos. Bueno, muchas gracias, Jesús.